Gracias, chicos. Exactamente, ya cáncer no es sinónimo siempre de muerte, aunque sabemos que lamentablemente a veces desencadena de la peor manera. Estamos con el doctor Robinson Rodríguez, él es director del Instituto Nacional de Cáncer de nuestro país y además presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes, un gusto estar en vuestro programa. El otro día cuando hablábamos decíamos de forma un poco coloquial, todos tenemos un vínculo con el cáncer porque la prevalencia es muy importante en nuestro país, entonces todos tenemos un conocido o nos pasó a nosotros, un familiar cercano. Es importante hablar de prevención, pero también es importante hablar de cifras. A nivel regional, a nivel mundial, ¿hay mayor incidencia en nuestro país de esta enfermedad? Bueno, el Uruguay, el cáncer representa la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares, pero ya en menores de 70 años es la primera causa. Integra un grupo de 48 países donde ya es la primera causa y el Uruguay tiene un comportamiento similar a los países desarrollados. Por lo tanto, es más frecuente el cáncer de mama en la mujer, el cáncer colorectal que afecta a ambos géneros, el cáncer de pulmón, que afecta fundamentalmente a hombres, pero viene en aumento también en la mujer. Y bueno, después hay el cáncer de próstata, que es frecuente, por supuesto, en el hombre, aunque tiene una alta tasa de curación. Y bueno, es donde se ha trabajado mucho y seguramente el Uruguay va camino a no tener más cáncer invasor de cuello de útero, eso es lo que se espera para el 2030. Aún mueren lamentablemente 130 mujeres por año, por lo tanto, hay diferentes cánceres que se puede hacer prevención y en otros a la prevención se puede agregar el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno a través de distintas medidas de tamizaje. Y el Uruguay tiene 3 cánceres que se benefician de esta estrategia, que es el cáncer de mama a través de la mamografía, el cáncer de cuello de útero a través del Papa Nicolau y el cáncer colorectal a través de la pérdida de sangre oculta en materias fecales y eventualmente fibrocolonoscopía. ¿Cuáles son los factores de riesgo destacables en estos cánceres, sobre todo en este tipo de cáncer que son los más prevalentes en el país? Exacto, en el caso del cáncer de mama, bueno, el principal factor de riesgo es ser mujer, porque también se ve en el hombre, y después lo que tiene que ver con no haber amamantado, no haber tenido hijos o hijos en forma tardía, la menarca temprana, la menopausia tardía, la obesidad, el alcohol. Por eso nosotros decimos que es importante medidas que ayuden a una mejor calidad de vida, como podría ser lo que tiene que ver con la alimentación, evitar el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el alcohol, el tabaco, que son factores de riesgo para distintos cánceres, pero a la vez para otras patologías no oncológicas necesariamente. Sí. Ahí hay 2 causales, ¿no? Una que se llama la genética o la esporádica, ¿es la palabra Exacto. que se utiliza? La mayoría de los cánceres de mama son de tipo esporádico, es decir, hace cáncer, bueno, porque es mujer, como dijimos, y porque tiene determinada edad, y hay determinadas edades donde hay más riesgo. Hay empujes hormonales también. También, exacto. Entonces, por eso es que uno se ofrece la mamografía, donde está demostrado el tamizaje es entre los 50 y los 69 años, cada 2 años de acuerdo a las guías del Ministerio de Salud Pública, aunque hay un 25% de los cánceres de mama que se ven entre los 50 años. Por lo tanto, entre los 40 y los 49 años, nosotros lo que decimos, si bien no están en las guías, es pertinente que la paciente, en combinación con su médico de cabecera, analicen la posibilidad de hacer una mamografía en este grupo etario, fundamentalmente además porque hemos visto últimamente que hay un aumento de la incidencia entre los 20 y los 44 años, lo que tiene que ver con el cáncer de mama, pero hay un aumento en la mortalidad entre los 40 y 44, incluso entre los 60 y 64. Y entre los 40 y 44, si bien se ha visto que hay un tipo especial de cáncer, un subtipo especial de cáncer de mama, que se llaman los triple negativos, que están teniendo un aumento de la incidencia y estos por lo general están asociados a una mayor mortalidad. ¿Esto se detecta con la mamografía o hay que hacerse otro tipo de estudios adicionales? En principio, mayor de 50 años, entre los 40 y los 49 años, la mamografía es un estudio bastante idóneo para tal fin. Pero no había contestado la pregunta totalmente, dije que la mayoría era esporádica y hay un 5 a 10%, pero podría ser mayor a un 20%, los cánceres en un contexto hereditario, que son por lo general pacientes que hacen cáncer de mama, pero a veces pueden ser otros cánceres, antes de los 50 años,
y por lo general tiene antecedentes en la familia. Pero muchas veces puede pasar que una paciente no tiene antecedentes en la familia, es una paciente joven, menor de 50 años, especialmente aquella con este subtipo triple negativos, puede ser el primer caso de un contexto hereditario. Por lo tanto, es muy importante en estas pacientes, además de hacer el tratamiento que corresponde, una consulta de asesoramiento genético para ver la pertinencia, si puede ser un contexto hereditario, y de acuerdo a ello, bueno, ahí sí, indicarán. Sabemos que hay estudios genéticos que se hacen en nuestro país, también en el exterior. Es verdad que también tienen un costo elevado, que no todo el mundo puede acceder a ellos, ¿no? De ahí que es importante la consulta de asesoramiento con especialistas que tengan experiencia en el medio. Estas cosas no es que yo hoy digo quiero hacer asesoramiento genético y me pongo a hacer. Por eso hay colegas que están dedicados a eso hace muchos años. Hay varios, pero el Hospital de Clínica, en la cátedra, o el Banco de Tumores, el Hospital Militar, sin lugar a dudas, son los que tienen más experiencia acumulada inicialmente en cáncer de colon, pero hoy día en cáncer de mama también. Y por eso siempre es pertinente hacer primero una consulta, y ellos evalúan los hallazgos genéticos, son los que están en condición de indicar qué test hacer. Y después, si demuestra que es un contexto hereditario, bueno, cómo seguir el estudio de la familia. ¿Cualquier uruguaya puede ir al Hospital de Clínicas y hacer la consulta? Aunque no pertenezca a ACE y pertenezca al Sistema Nacional Integrado de Salud. No sé exactamente si todos pueden ir. Lo que sí puedo decir que la consulta de asesoramiento genético en el Banco de Tumores del Hospital Militar, ahí sí es gratuita la consulta y pueden acceder tanto del propio hospital, del sector público y del sector privado también. Bien, hablemos un poco de los tratamientos, porque también lo cierto es que ha avanzado la ciencia, ha avanzado la medicina. Antes los tratamientos eran sumamente agresivos, hoy en algunos casos también lo sigue siendo, pero hay un avance también en la medicación, ¿no? Claro. Siempre hay drogas nuevas en el manejo del cáncer. Es a veces complicado decir, bueno, en cuál hay más evidencia, porque siempre es importante. Muchas veces uno escucha noticias que dice, bueno, se descubrió tal droga para tal cáncer y ya lo interpreta como que va a curar el cáncer. Y eso es fundamental. Siempre hay que hablar del tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, y a la vez pero dentro del cáncer de mama hay distintos tipos de cáncer de mama. Por lo tanto, ahí hay que ver si es un perfil biológico favorable, si hay receptores hormonales positivos, que se puede hacer aparte de la quimio, una manipulación hormonal, o si tiene el anticuerpo HER2 positivo, que hace unos años una paciente que tenía el HER2 positivo decíamos que era un tumor muy agresivo, pero desde que se descubrió un anticuerpo llamado trastuzumab y después otras drogas más que tipo blanco molecular, se ha visto que ha cambiado totalmente la evolución de estos pacientes y hoy día forman parte del tratamiento adyuvante. Es decir, después que se opera una paciente, si tiene alguna de estas condiciones, se hace un tratamiento complementario para ayudar justamente a disminuir la mortalidad o aumentar las tasas de curación. Hablábamos del cáncer de pulmón, que tiene una alta incidencia, ¿no? Y una alta letalidad también en nuestro país. ¿Cómo ha influido la ley antitabaco, antitabaquismo en el país? ¿Se ha notado la diferencia desde que tenemos estos cambios en la conducta? Siempre que uno habla de prevención, por lo general las medidas son a largo plazo. Por eso que el cáncer de pulmón, el principal factor de riesgo es el hábito tabáquico. Si uno hace un diagnóstico en un paciente, en Uruguay se diagnostican unos 1.500 casos por año, fallecen 1.300. Si uno va a ver los antecedentes en cuanto al hábito tabáquico, el 80, el 85% tienen el antecedente de haber sido fumadores. Y ese efecto en un fumador se ve hasta, aunque deje de fumar, pueden pasar 10, 15 años y todavía tiene bajo riesgo de hacer cáncer por el tabaco. Por el otro lado, si no fumó o no se inició en el tabaco, también deben pasar muchos años para uno ver realmente el alcance en lo que tiene que ver, en este caso, con el cáncer, ¿no? De hecho, el cáncer de pulmón en el hombre, en el Uruguay, de acuerdo al Registro Nacional de Cáncer de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, desde los años 90 vemos que viene disminuyendo la incidencia y mortalidad en el hombre. Pero por el contrario, en la mujer, que hay que poner mucha atención, es un cáncer que está en aumento en incidencia y por supuesto en mortalidad. El cáncer de pulmón en la mujer hoy día ocupa el 4º lugar en el Uruguay, pero en mortalidad ya ocupa el 3er lugar. Claro. Y si la mujer sigue fumando, en el 2030 morirán más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Es tremendo cuando uno habla de estas cifras. También mencionábamos al comienzo del programa este informe que se dio a conocer en el atraso de algunos estudios que podrían estar vinculados con la prevención, mamografías, papanicolaos. ¿Esto es así?
Bueno, yo discrepo en parte con esos informes, con esos reportes, porque lo primero que hay que considerar en el Uruguay, que al contrario de otros países donde se dejó de brindar asistencia a determinadas patologías y estudios, el Uruguay, desde el 13 de marzo del 2020, que se hacen los primeros casos, se descubren en el Uruguay, así como se iba a combatir o se iba a atacar el COVID, también se iba a mantener la lucha contra el cáncer en general. Por lo tanto, se siguieron asistiendo a los pacientes con cáncer. Lo que sí hubo mucho fue lo que se llama la consulta por teléfono, más que presencial, pero si era un diagnóstico reciente, siempre la primera vez tenía que ser presencial. Y lo llevó muchas veces también a considerar las características del paciente con un tratamiento más personalizado. ¿Cómo es eso? Hay muchos pacientes que tienen que ir al hospital de día de los hospitales para hacerse un tratamiento por vena, por ejemplo, y en ese sentido se veía que muchos pacientes se podían beneficiar de un tratamiento de repente por medicación por vía oral sin necesitar un hospital de día o una manipulación hormonal. Entonces muchos pacientes se beneficiaron de esa estrategia terapéutica y creo que fue fundamental. Algo que es importante, no solo los comités de tumores donde se discuten los casos, sino los comités de órganos, las unidades de mama, por ejemplo, y en este sentido el Instituto Nacional del Cáncer tiene desde el año 2009 una unidad de mama donde interactúan distintos especialistas que tienen que ver con el manejo del cáncer de mama y eso ayuda justamente a buscar la mejor estrategia terapéutica. Hablando del cáncer de mama, se dio a conocer en los últimos días el subsidio total de las prótesis. Efectivamente, eso en octubre del año pasado el ministro había adelantado que iba a tener cobertura la prótesis mamaria y la técnica del ganglio centinela, que es muy importante, y eso es justamente para la mujer con cáncer de mama también, que se marca el ganglio centinela como su nombre lo dice, y hasta 1 o 2 ganglios positivos si son micrometástasis, no es necesario hacer aquel vaciamiento axilar que se hacía antes, que implicaba mucha morbilidad, que agregado después si ese paciente llevaba ya radioterapia se podían potenciar esos efectos. Por lo tanto, el que puedan acceder a este beneficio del ganglio centinela, sin lugar a dudas que es un gran avance en el diagnóstico y tratamiento también, por supuesto. Doctor, ¿cuál cree que son los debe que tiene nuestro país en materia de abordaje oncológico? Bueno, el Uruguay en realidad es un país que está muy avanzado, ¿no? en lo que hace al diagnóstico y el tratamiento, porque hoy día en lo que hace a cirugía tenemos cirujanos, muy buenos cirujanos, muy buenas unidades de mama, en lo que hace a los tratamientos habituales, estándar, ya sea de quimioterapia, de anticuerpos, de otro tipo de manipulación hormonal, contamos con ellos. Y el Uruguay tiene una cosa que es una envidia de muchos países, que es justamente el Fondo Nacional de Recursos, que fue creado en el año 80, ya lleva más de 40 años, y desde hace unos cuantos años viene incorporando, entre otras, nuevas moléculas y aquellas drogas que han demostrado un beneficio claro, fundamentalmente en la curación del cáncer, pero muchas veces ayudando a mejorar la sobrevida y calidad de vida, están en las pautas del fondo. Por lo tanto, eso es un gran avance. Por supuesto que hay drogas porque son relativamente nuevas o porque muchas veces incluso no están registradas en el país, que no forman parte de la CENAL, pero por lo general aquellas drogas que no están en el país, que no están registradas, por lo general se trata de medicamentos que se usan en un contexto paliativo, pero por lo general los grandes tratamientos que apuntan a la curación, eso por lo general en Uruguay se cuenta. Creo que hay que avanzar más en los tiempos, que no haya demora, no solo del paciente para llegar a su centro asistencial, en lo que hace a la consulta, al diagnóstico y el tratamiento. Si una paciente se opera, por ejemplo, de cáncer de mama, que a los 30, 40 días después de la cirugía, si hay que hacer un tratamiento complementario, ya puede estar comenzando. ¿Y hoy esas demoras se registran? Y puede haber un poco más de demoras, y por eso creo que así en forma global, creo que hay que considerar por cada institución sabe cuáles son sus retardos o cómo actúa. Es muy importante insistir de toda manera, ¿no? Ahora, ¿podemos decir que una persona en nuestro país tiene las mismas posibilidades independientemente de su economía, de su poder adquisitivo, que una persona, o sea, una persona que lo tiene a una persona que no lo tiene? Mi opinión es que sí que tiene. Justamente en el Uruguay, estos días nosotros mirábamos que, por ejemplo, la consigna por el 4 de febrero de la Unión Internacional contra el Cáncer era sobre las brechas o como quisieran llamar,
nosotros preferimos con la Comisión Honoraria hablar de que la sobrevida salva vidas, la prevención salva vidas, porque pensamos que es mucho más importante. Y en el Uruguay, como les decía, no importa el estatus social, no importa la institución donde se asista, si el paciente adquiere un medicamento, que es lo más costoso justamente, que están en el Fondo Nacional de Recursos, todos tienen la cobertura. Sí, sabemos que igualmente en el Fondo Nacional de Recursos a veces sucede, ¿verdad?, que se va a juicio para solicitar algunos medicamentos y, como bien dijo usted, el tiempo juega en contra y hay veces que hay personas que cuando la justicia termina, bueno, dándoles la razón, ya no hay tiempo, ¿verdad? Eso es relativo, digo, yo quiero dignificar eso porque los medicamentos que van a través de un recurso de amparo, ya sea entre el Ministerio de Salud Pública o ante el Fondo Nacional de Recursos, en la mayoría son tratamientos que se usan en un contexto paliativo y muchas veces no es que demore el ministerio, el fondo, incluso la justicia, sino que muchas veces estos productos no están registrados en el Uruguay. Entonces de nada sirve que el juez en 48, 72 horas obligue a que den determinado medicamento, porque después está todo el traer ese medicamento al Uruguay. Por eso siempre yo digo que hay que tener cuidado cuando uno se embarca en un recurso de amparo, tampoco crear falsas expectativas a los pacientes, ¿no? Es un camino obviamente muy difícil que tienen que transitar muchas personas. Tenemos algunos mensajes, 092418703, le voy a leer al menos uno, porque nos han llegado un montón. Dice: muy buenas tardes, que el doctor no se olvide, el cáncer de colon es también hereditario, provengo de una familia con esta patología oncológica, dice Martín Galván. Sin lugar a duda, el cáncer colorectal en el Uruguay se diagnostican 1.900 personas, fallecen 900, y al igual que el cáncer de mama, la mayoría son esporádicos, pero puede verse un 5, un 10%, se habla habitualmente en un contexto hereditario. De ahí la importancia de aquellos pacientes que hacen un cáncer colorectal antes de los 50 años, de ver si tienen antecedentes familiares, o también podría ser un caso, que es el caso justamente hereditario, que debuta con ese individuo, y ahí es importante la consulta de asesoramiento genético. En este sentido, el Hospital Militar ha sido pionero hace muchos años. Hay distintos síndromes, como el síndrome de Lynch, y el propio profesor Lynch de Estados Unidos vino más de una vez al Uruguay, y bueno, ahí también se trabaja asesorando eso, y hay muchas familias cáncer del Uruguay de este tipo, incluso se han diagnosticado genes propios del Uruguay. La comisión brinda información, porque a veces lo hablamos en estos días, pero después pasa el tiempo y se nos olvida, lo vamos dejando para adelante. A veces hasta no querer saber es una forma de procrastinar y dejar para adelante un estudio. Ahí se puede obtener información, poder consultarles. ¿A quién le preguntamos sin ser de pronto nuestro médico, nuestra institución de salud, que obviamente es la primera a la que tenemos que acudir, ¿verdad? En realidad, la comisión, que es una paraestatal, tiene varios departamentos o áreas que son muy importantes, todas son importantes, pero a mí me gustaría destacar el Registro Nacional de Cáncer, que es un registro de tipo poblacional que permite hacer el diagnóstico de la incidencia y mortalidad de todos y cada uno de los cánceres en todo el país, es de base poblacional. Está considerado tipo 1, clase A, por la IAR en Francia, por la calidad de los datos, y por otro lado es muy importante la educación poblacional, que desde allí se diseñan campañas, programas que son de todo el año. Nosotros de repente el 4, todos queremos hablar del 4 de febrero, cuando llega octubre, todo, pero el área de educación poblacional, sus movilizadoras comunitarias que están desplegadas en el Uruguay, permiten diariamente, por decir de una manera, porque es así, interactuar con las intendencias, con distintos actores sociales, con las escuelas, los liceos, los CAIF. Ahora mismo en verano están trabajando con aquellas escuelas que tienen clases justamente, y se ha trabajado fundamentalmente lo que tiene que ver con la protección solar y el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, que tiene una incidencia importante en el Uruguay. Por lo tanto, allí se puede brindar información. Lo que no se hace, no se da información de tipo de tratamiento médico, no, porque no corresponde. Con el médico que corresponda. Claro, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy claro. Hay muchos caminos allí para seguir, apuntados sobre todo a lo que tiene que ver con la prevención, el diagnóstico precoz y la buena calidad de vida, que eso obviamente nos ayuda a evitar que aparezcan este tipo de enfermedades. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un gusto recibirlo aquí en el Living. Si me permite, quería remarcar, terminando, que la Comisión Honoraria trabaja muy en conjunto con el Instituto del Cáncer, y allí tiene el nodo de mama que permite informar mamografías a distancia de distintos lugares del país,
y en este sentido es muy importante que en el 2021 se hicieron más de 9.400 mamografías, superando incluso a la era pre-COVID del 2019. Bien. Y otro tanto pasa... Es una buena noticia. Es una buena noticia, y otro tanto pasa con el Papa Nicolau, donde se hicieron más de 14.000 Papa Nicolau, superando también al 2019. Muchas gracias. Quedamos tranquilos Muchas también gracias. con eso, porque la verdad es que estábamos un poco asustados cuando nos enteramos que de repente faltaban los estudios necesarios y que esto se podía llegar a ver en un pequeño, en un mediano largo plazo. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto, un placer haber estado, y bueno, aprovecho para saludar a toda aquella gente que trabajan por los pacientes en su mejor calidad de vida, y a los servicios de salud y de oncología, donde hay gente trabajando todo el tiempo. Totalmente. Nos sumamos al saludo. Totalmente. Muchas gracias, doctor.